En el video anterior estudiamos los versos del 21 al 30 de Daniel capítulo 11. Esos versos cubren los 1260 años del dominio del anticristo. Y terminamos diciendo que del verso 31 en adelante, la profecía volvía a repetir los 1260 años del dominio del anticristo, pero desde una perspectiva diferente. Ahora, ¿existe evidencia de que esto sea así? A continuación, seguiremos con el resto de la profecía e iremos viendo si realmente hay evidencia en la profecía de que los versos del 31 en adelante sean una repetición de los tiempos y medio tiempo. Verso 31. Y de él saldrán fuerzas armadas y contaminarán el santuario fortaleza, y quitarán el continuo e impondrán la abominación asoladora. ¿Qué es la abominación asoladora? Si le preguntamos a los preteristas nos dirán que fue cuando Antíoco Epífanes sacrificó cerdos en el templo de Jerusalén. Si le preguntamos a los futuristas nos dirán qué es lo que hará en un futuro indefinido un hombre malvado y hasta ahora desconocido cuando los judíos vuelvan a reedificar el templo de Jerusalén y ese hombre malvado se meta en ese templo y pretenda ser Dios. Pero los historicistas creemos que este mismo verso 31 dice claramente qué es la abominación asoladora. Dice, y quitará el continuo e impondrá la abominación asoladora. De modo que la abominación asoladora es lo opuesto al continuo. No es otra cosa que las doctrinas que el anticristo ha creado que contradicen la verdad acerca de la obra continua que Cristo está realizando ahora mismo como nuestro mediador en el santuario celestial. ¿Qué doctrinas de la Iglesia Católica son contrarias a la obra de Cristo en el santuario? Pues la falsa creencia de que la Virgen María está en el cielo intercediendo por nosotros. La falsa creencia de que confesando nuestros pecados a un hombre y cumplir con una penitencia es suficiente para que esos pecados sean perdonados. La falsa doctrina de la transustanciación, donde el pan y el vino supuestamente son convertidos en la carne y sangre literales de Cristo, y que implica que el sacrificio de Cristo no fue perfecto, y por ende tiene que ser repetido cada semana. Y la lista sigue y sigue. Si es así, de entrada tenemos el primer indicador de que el verso 31 en adelante se están repitiendo los 1260 años del primer periodo de dominio del anticristo. Y es que no puede ser posible que la abominación asoladora sea algo reservado para el futuro, pues la teología del anticristo ya se elaboró y se impuso durante la Edad Media. Y aún permanece, pues la Iglesia Católica no ha cambiado sus creencias ajenas a la Biblia. Al contrario, ha continuado levantando nuevos dogmas contrarios a la Biblia. De modo que si la abominación asoladora no está reservada para el futuro, sino que ya fue impuesta durante la Edad Media, entonces el verso 31 no puede estar hablando de cosas aún en el futuro, sino que nos tiene que estar devolviendo al pasado. Esto nos lleva a lo que mencionamos respecto a que los versos 31 en adelante son una repetición de los tiempos y medio tiempo, pero desde otra perspectiva. ¿En qué consiste la diferencia en perspectiva? En que de los versos 21 al 30, Gabriel presentó la relación tormentosa entre la iglesia y los estados, o sea, el aspecto político del periodo de dominio del anticristo, su lucha de poder con los reyes de la tierra. Y el verso 31 en adelante presenta la lucha del anticristo contra el pueblo de Dios, o sea, el aspecto teológico o religioso del periodo de dominio del anticristo, y la imposición de la abominación asoladora. De paso, este pasaje es paralelo a Daniel 8:11, donde dice, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Nota que son las fuerzas y no el anticristo mismo quien impone la abominación asoladora, dando a entender nuevamente que el anticristo no realiza toda su obra por su propia fuerza, sino que esas fuerzas, que son las fuerzas que los estados ponen a su disposición, son las que imponen la abominación asoladora por él. El santuario de fortaleza es el santuario celestial, desde donde Dios gobierna. Por supuesto, los futuristas dicen que es el templo de Jerusalén, que en algún momento será reconstruido, pero nada que ver. Ya de eso hemos hablado. Israel ya dejó de ser el pueblo de Dios y las ruinas que hay en Jerusalén no son su santuario. El santuario está en los cielos. Léalo en la carta de Pablo a los hebreos y olvídese de cuentos de ficción que no tienen ninguna base bíblica. Este santuario de fortaleza está en contraste con las fortalezas mencionadas anteriormente, que representan a los gobiernos de este mundo. El gobierno de Dios en contraste con los gobiernos de los hombres. El anticristo contamina el santuario celestial al quitar el continuo y sustituirlo por la abominación asoladora. O sea que contaminar el santuario, quitar el continuo e imponer la abominación asoladora son la misma cosa. Nada de esto es literal. El anticristo no puede literalmente contaminar el santuario celestial. Aquí se está hablando de teología. Cristo ya murió una sola vez por los pecados de todos. Resucitó y ascendió al cielo, donde intercede por nosotros porque Él es el que murió y pagó. Y además nos da el Espíritu Santo,
que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el Padre está presto a oír nuestras oraciones y suplir toda necesidad, sea física o espiritual, en el nombre de Cristo, porque no hay otro nombre en el cual seamos salvos. Eso es el continuo. Ese continuo ha sido sustituido por la abominación asoladora, que es la supuesta manera de alcanzar el perdón de los pecados y la salvación que el anticristo se ha inventado. Esas falsas doctrinas no contaminan literalmente el santuario, pero sí contaminan en las mentes de la gente el concepto de la salvación y cómo se obtiene, además de que da a los hombres ideas erróneas acerca del carácter de Dios. Hubo sí una abominación asoladora literal en la historia, ya la hemos mencionado en videos anteriores, y fue el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos en el año 70. Ese sitio y la eventual destrucción de Jerusalén y el templo evidenciaron que esa ciudad ya no era la ciudad de Dios, ni aquel templo su casa, ni los judíos su pueblo. Ellos habían tomado su decisión y Dios los entregó a quien ellos mismos habían elegido por padre. En fin, si el templo de Jerusalén fue destruido durante la abominación asoladora literal, el sitio de Jerusalén por los romanos en el año 70, no puede estar hablando de ese santuario. Y el continuo que aquí se menciona no puede referirse a los servicios que se realizaban en ese santuario, que hasta hoy permanece destruido, y que eran solo un símbolo, una representación del plan de salvación y el verdadero continuo. El santuario pisoteado es el celestial, y el continuo sustituido por la abominación asoladora es la obra que Cristo realiza como mediador entre Dios y los hombres, en el santuario celestial. Es todo el plan de salvación, la gracia entera, la justificación y la santificación, lo que significan y cómo se producen. Todas esas verdades esenciales han sido sustituidas por la abominación asoladora. Está más que claro que el anticristo no puede impedir que Cristo realice su obra, ni puede pisotear literalmente el santuario celestial. Lo que hizo el anticristo fue idear una teología de errores con falsos mediadores y falsos medios de obtener perdón. Cuando dice que contaminaría el santuario, eliminaría el continuo y lo sustituiría por la abominación asoladora, no está hablando de los cerdos que sacrificó Antíoco Epífanes en el templo de Jerusalén durante los 3 años que estuvo empecinado contra los judíos, como alegan los preteristas. Ni está hablando de una contaminación que realizará el anticristo malvado que aún no ha surgido en el santuario hecho por hombres, como enseñan los futuristas. Está hablando de la teología del papado. Es una abominación porque blasfema el carácter de Dios, y es asoladora porque en vez de salvar las almas, las pierde, pues lleva a la gente a pretender salvarse por obras o a pretender salvarse mientras persisten en seguir pecando. Como ya dijimos, el anticristo no puede literalmente pisotear el santuario celestial. Para que esta parte de la profecía pueda tener otro cumplimiento literal, como en el año 70, es necesario que exista nuevamente un santuario en Jerusalén. De ahí podemos entender por qué hay protestantes que ayudan económicamente a grupos sionistas en Israel, que pretenden reconstruir el templo. Quieren forzar un cumplimiento literal que concuerde con su interpretación de las profecías. En otras palabras, quieren ayudar a Dios, así como Sara también quiso ayudar a cumplir lo predicho dando su sierva a su marido, para que tuviera un hijo con ella. Lo que Sara intentó hacer lo hizo, y el resultado ya lo sabemos. ¿Recuerdan a Sara, verdad? Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, y por allá apareció Sara interpretando lo que Dios había dicho. Sí, Dios dijo que vas a tener un hijo, pero no conmigo, porque yo no puedo. Acuéstate con mi sierva y así cumpliremos lo que Dios anunció. El problema con esa interpretación es que contradice el mandamiento de Dios respecto al matrimonio. Lo mismo hacen los protestantes y católicos. Interpretan la palabra de Dios de manera que provoca que la Biblia se contradiga. Lo que hizo Sara es lo mismo que hacen todos esos que envían dinero a Israel para que se reconstruya el templo. Yo no creo que el templo de Jerusalén vuelva a ser reconstruido, pero tampoco me extrañaría si lo fuera. En realidad, eso no cambia para nada el cumplimiento verdadero de la profecía, del mismo modo que el nacimiento de Ismael no impidió el nacimiento de Isaac, pero sí contribuiría a que los dispensacionalistas se hundieran más en su propia confusión. Rezar el rosario, las promesas y las penitencias no son otra cosa que pretender salvarse por medio de las obras. El rezar a María pidiéndole que ruegue por nosotros los pecadores, como si ella estuviera en el cielo intercediendo por nosotros, el confesar los pecados a sacerdotes humanos, otro ejemplo más de salvación por obra, que además enseña que nuestros pecados pueden ser perdonados sin que tengamos que arrepentirnos, la misa y la pretendida transustanciación, que básicamente implica que el sacrificio de Cristo no fue perfecto y por ende hay que repetirlo cada semana, son todas herejías, son abominaciones.
A eso le podemos añadir la creencia en un infierno como lo enseña la filosofía griega, en el cual Dios echa al arder a los impenitentes por los siglos de los siglos y que lo que hace es fomentar el miedo a Dios en vez del amor. El amor impulsa a la gente a hacer grandes sacrificios. El temor impulsa a la gente a cometer grandes atrocidades. Pero desafortunadamente hay más de un tipo de cristianos. Los verdaderos, los que quieren conocer y hacer la voluntad de Dios, son los menos. El resto, la gran mayoría, se dividen en dos grupos. Los que pretenden salvarse por sus propios méritos y los que pretenden salvarse mientras continúan pecando. Ambos grupos encajan muy bien con la teología del anticristo, como pececitos en el agua. Con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará su obra. ¿Cuáles son estas lisonjas o halagos por medio de los cuales inducirá a los pecadores a seguir pecando? Ya lo hemos mencionado. La pretensión de poder ser salvos por medio de las obras y la pretensión de poder ser salvos sin tener que renunciar al pecado. Perdón de pecados por mediación humana, sin que sea necesario el arrepentimiento y todo lo demás que ya hemos mencionado. Pero Dios siempre ha sabido preservar un grupito, un remanente fiel que le conoce y le obedece, y que conoce muy bien cuál es su obra: ser la sal de la tierra, predicar la verdad a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Durante la Edad Media también hubo un pequeño grupo guardador de la verdad, y cuando el anticristo vuelva a levantarse, habrá un pueblo que conoce a su Dios y se esforzará y hará su obra, enseñará al mundo la verdad. Los entendidos del pueblo instruirán a muchos, y por ello caerán espada y a fuego, en cautiverio y despojo por muchos días. Este pasaje es paralelo con Daniel 7:25, con Daniel 8:10 y con Daniel 8:12. Los entendidos del pueblo son los verdaderos seguidores de Dios, los que siempre tuvieron la Biblia como única guía. Se les llama entendidos porque procuran saber cuál es la voluntad de Dios y cuando la saben, procuran cumplirla. Esos entendidos son la verdadera iglesia de Dios. La iglesia de Roma siempre se ha jactado de ser la verdadera iglesia, la original, la fundada por Cristo mismo y los apóstoles. Pero eso no es verdad. Es una falsificación, donde reside el usurpador, el anticristo. Mientras ella se iba asumiendo el error de las filosofías humanas, las prácticas paganas y la superstición, siempre hubo un grupo que continuó manteniendo la Biblia como única guía. Esos son los entendidos. Y esos entendidos harían su obra: predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero es una obra que han hecho a riesgo de sus propias vidas, cayendo a espada y a fuego, en cautiverio y despojo durante muchos días. 1260 años para ser exactos. Este verso nos vuelve a dar evidencia de que los versos del 31 en adelante son una repetición de los tiempos y medio tiempo del dominio del anticristo. Pues es paralelo con los versos de Daniel 7 y Daniel 8, que claramente se refieren a los 1260 años del dominio del anticristo. Sin duda esos son los muchos días a los que se refiere el verso. Mas al caer recibirán un poco de ayuda. Muchos se unirán a ellos con engaños. Muchos traicionaron por ganancia o por salvar sus propias vidas, aún a sus propios familiares. Falsos hermanos se infiltraban en los grupos para espiar y llevar a los herejes ante los tribunales de la Inquisición. Y lo mismo volverá a ocurrir en el futuro. Pero ¿cuál es ese poco de ayuda que recibieron? La ayuda llegó con el Renacimiento. ¿Qué ocurrió en el Renacimiento que sirvió de ayuda? Primero, ese redescubrimiento de los conocimientos antiguos característicos del Renacimiento resultó en un redescubrir de las Sagradas Escrituras, que durante la Edad Media fueron ignoradas. Incluso, la mayoría de las personas ignoraba siquiera que existieran. La invención de la imprenta, que hizo la Biblia más accesible al público, por supuesto la Reforma Protestante, pero más aún el descubrimiento del Nuevo Mundo, a donde muchos huyeron para escapar de la persecución del papado, y donde finalmente concluiría el redescubrir de las verdades sobre el continuo, que habían sido sustituidas por la bendición asoladora. Y algunos de los entendidos caerán para ser purificados, limpiados y emblanquecidos, hasta el fin del tiempo, porque aún para esto hay un plazo determinado. ¿De qué plazo determinado se está hablando aquí? Se está hablando de mártires que habrían de ser muertos por el anticristo durante un tiempo determinado. ¿Hay un plazo determinado para el dominio del anticristo aparte de los tiempos y medio tiempo? La respuesta es no. Cuando entendí esto, no pude más que reconocer que en efecto los versos del 31 en adelante son una repetición de los tiempos y medio tiempo, porque no hay ningún otro periodo determinado para el dominio del anticristo
que los tiempos y medio tiempo, los 42 meses o los 1260 días. El anticristo volverá a levantarse, pero en la Biblia no se dice nada respecto a cuánto durará su dominio esa segunda vez. Dios sabe cuánto durará, pero la profecía no hablaría de un tiempo determinado sin que ese tiempo hubiera sido ya revelado. De modo que esto no puede ser una referencia al futuro resurgir del anticristo, sino a su dominio desde el 538 al 1798. Así como en el verso 21 al 30, en varias ocasiones se hace referencia a un tiempo determinado, lo mismo ocurre en el verso 31 en adelante. Y el rey hará lo que se le antoje. Esto es lo mismo que se dice en Daniel 8:12. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y todo lo que hizo salió como quiso. Y se llenará de soberbia, y engrandecerá sobre todo Dios, y hablará de terribles ofensas contra el Dios de los dioses. Esto es lo mismo que dice Daniel 7:8. Y aquí que en este cuerno habían ojos como de hombres, y una boca que hablaba grandezas. Y Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y es lo mismo de lo que habla el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este hombre de pecado e hijo de perdición, que es el cuerno pequeño, el anticristo, prosperará hasta que se complete la ira, porque así está determinado que suceda. ¿Cuándo es que está determinado que se complete la ira? Pues cuando se cumplen los tiempos y medio tiempo. No tendrá cuidado del Dios de sus padres, ni el deseado de las mujeres, ni tendrá respeto por Dios alguno, sino que sobre todos ellos se exaltará. Exactamente lo mismo que dice Pablo. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto así que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este que se exalta hasta el punto de hacerse pasar por Dios no es un anticristo malvado que vendrá en el futuro, sino aquel que se hace llamar Santo Padre, Sumo Pontífice y Vicario de Cristo, el Papa. Tema de exaltación que hacerse pasar por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto no requiere mayor explicación. Lo que sí demanda explicación es quién es ese deseado de las mujeres que se menciona aquí. En Ageo 2:7, al Mesías se le llama deseado de todas las gentes. ¿Será ese deseado de todas las gentes y este deseado de las mujeres la misma persona? El término deseado de todas las gentes es un término fácil de entender. Al menos es fácil de entender porque el Mesías pudiera ser considerado alguien deseado por todas las gentes. Pero por todas las mujeres, ¿a qué se refiere esto? Bueno, en la Biblia, el pueblo de Dios es representado como una mujer. En el Antiguo Testamento hay muchos pasajes en los cuales Dios es presentado como un esposo y su pueblo es su esposa. Cuando entremos al Apocalipsis también veremos mucho de esto. El pueblo de Dios, su iglesia, es representado como una mujer. Una iglesia obediente es representada en la Biblia como una mujer pura. Y una iglesia desobediente es representada como una mujer adúltera. El significado de la frase, deseado de las mujeres, la podemos ver en Isaías 4:1. En aquel tiempo echarán mano de un hombre 7 mujeres, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente se ha llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio. Este hombre de Isaías 4:1 es ese deseado de las mujeres. Pero ¿de qué clase de mujer estamos hablando? ¿Por qué lo desean? La respuesta la encontramos en las palabras de esas mismas mujeres. Nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente se ha llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio. Estas mujeres, o mejor dicho, estas iglesias, no están interesadas en el pan, la palabra que Cristo pueda darles. No les interesa la ropa, la justicia que Cristo pueda darles. Ellas tienen su propio pan, sus propias doctrinas y su propia ropa, su propio medio de justificarse. Lo único que quieren de Cristo es su nombre. Estas 7 mujeres representan el montón de iglesias y denominaciones religiosas, cada una diciendo algo diferente y todas aseverando tener la verdad. En su lugar honrarán al Dios del poder político, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrarán con oro y con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran valor. La mayoría de las versiones dirá más bien Dios de las fortalezas. Estas fortalezas son las mismas fortalezas antes mencionadas, que están en contraste con el santuario fortaleza.
mencionado en el verso 31. En el santuario de fortaleza, o sea, el santuario celestial, reside el gobierno de Dios. Pero aquí se está hablando de otro Dios y de otras fortalezas. El Dios de los gobiernos terrenales. ¿Por qué es un Dios? Porque todo aquello que ponemos en lugar de Dios se convierte en un Dios ajeno. En este caso, las falsas iglesias de Dios ponen su confianza en los gobiernos terrenales. Contra el Espíritu de Cristo, quien dijo: mi reino no es de este mundo, las iglesias pretenderán impulsar el reino de los cielos apoyadas en los reinos de este mundo. E incluso ha habido iglesias protestantes que han apoyado económicamente movimientos guerrilleros en África. Y como ya hemos dicho, ahora mismo hay iglesias protestantes que apoyan económicamente el movimiento sionista en Jerusalén, que es un grupo de ultraderecha que pretende reconstruir el templo de Salomón. Y en los Estados Unidos, la derecha cristiana apoya a aquellos políticos dispuestos a legislar religión. Nuevamente se presenta la unión de la iglesia con el Estado, una característica básica de la teología del anticristo. Todo supuesto cristiano que procure eliminar la separación entre iglesia y Estado está adorando al Dios de las fortalezas, el Dios del poder político. Pretender ayudar a Dios y a su causa procurando que los gobiernos legislen leyes de corte religioso es adorar al Dios del poder político. No es mejor idea que la que tuvo Sara al procurar que su esposo durmiera con su sierva. Y con el Dios ajeno que conocerá, o sea, los gobiernos políticos, se apoderará de las fortalezas más inexpugnables, y hará que se enseñoreen sobre muchos, y les repartirá la tierra como recompensa. El poder que concedió la iglesia de Roma, a esa unión con el Estado, ayudó a la iglesia a esparcir su dominio aún sobre estados lejanos que en realidad no estaban interesados en tener nada que ver con la iglesia. Las grandes naciones que surgieron a partir de los 10 cuernos, los 10 reinos en los cuales se dividió Europa tras la caída del Imperio Romano, se convirtieron en imperios ultramarinos que impusieron la religión en los lugares colonizados. Incluso cuando dice que repartirá la tierra con recompensa, pudiera ser una referencia a la pretendida división del Nuevo Mundo que hizo el Papa entre España y Portugal. Pero al final del tiempo, el rey del sur contenderá contra él. Noten que desde el verso 30 al 39, el rey del sur, que ya dijimos que representaba al Estado, no se menciona para nada. Como ya dijimos, los versos 30 al 39 están enfocados en la teología del anticristo y hablan de su lucha contra los entendidos, que son el verdadero pueblo de Dios. No como los versos del 21 al 29 que se enfocan en el aspecto político del anticristo y hablan de su lucha contra el rey del sur, que son los gobiernos, los estados políticos. El que a partir del verso 31 no se mencione ni se haga referencia al rey del sur, sino hasta el verso 40, es una evidencia más de que el verso 31 en adelante se están repitiendo los tiempos y medio tiempo del primer periodo de dominio del anticristo. Y la razón por la cual reaparece el rey del sur en el verso 40 es porque nuevamente llegamos al 1798, el fin de los tiempos y medio tiempo. Si el verso 31 en adelante no se estuviera repitiendo los 1260 años del primer periodo de dominio del anticristo, sino que se estuviera hablando del segundo periodo de dominio del anticristo, debería ser Cristo quien apareciera aquí para poner fin al anticristo. Al igual que el verso 30, el verso 40 introduce otro giro. No nos va a volver al pasado como hizo el verso 30, pero introduce nuevamente al rey del sur y la lucha entre la iglesia de Roma y los estados, al llevarnos nuevamente al 1798 cuando Napoleón pone fin al periodo de dominio del anticristo. Pero al final del tiempo, o sea, al final de los tiempos y medio tiempo, el rey del sur, el poder del estado, representado por la Francia de Napoleón, contenderá contra él. Pero el verso continúa diciendo: el rey del norte, el papado, se levantará contra el rey del sur, el estado, como tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos. Entrará en la tierra y la inundará y seguirá. Esto no se refiere a una respuesta inmediata. Si así fuera, el pero al principio del verso 40 estaría de más. Recuerden que Daniel no escribió en capítulos y versículos. Eso se hizo muchos siglos después. Y aunque es de gran ayuda, muchas veces los versos no están divididos donde debieran. La primera oración del verso 40 debería ser la última del verso 39, cerrando los tiempos y medio tiempo. El verso 39 nos está hablando de lo que hace el anticristo. Y el verso 40 dice, pero, indicando cuál sería el resultado. El desenlace al final de los tiempos y medio tiempo. Ese pero une la primera oración del verso 40 con el verso anterior. Es la conclusión del pensamiento o idea que se venía expresando. Los tiempos y medio tiempo terminaron en el año 1798. Allí el anticristo cayó. Lo que dice el resto del verso 40 es lo que ocurrirá cuando se vuelva a levantar. O sea que de aquí en adelante estamos entrando en profecía que aún no se ha cumplido.
y el rey del norte se levantará contra el rey del sur, como tempestad, con carros y gente de a caballos, y muchos navíos. Entrará en la tierra y la inundará, y seguirá. El anticristo volverá a controlar los gobiernos, pero esta vez su poder abarcará el mundo entero. Y sucederá tan rápidamente que los gobiernos de la tierra no tendrán oportunidad de reaccionar. Simplemente seguirán con la corriente del momento. Este rey del norte es el mismo anticristo que ya gobernó durante los tiempos y medio tiempo, desde el 538 al 1798. Y si cuando la profecía comenzó a hablar del anticristo el lenguaje era simbólico, no hay razón para que aquí deje de serlo, porque está hablando del mismo anticristo. No podemos interpretar el texto de una manera literal absoluta. No está hablando de que literalmente el anticristo vendrá con un ejército, y que, como enseñan los futuristas, unos países se unirán contra él con sus ejércitos literales, terminando en una supuesta gran guerra entre el anticristo, Rusia, China y Estados Unidos. Y ese será el Armagedón. Nada de eso. El significado es el mismo que anteriormente se le había dado: la lucha de la Iglesia de Roma por dominar sobre los estados políticos. Esta lucha no se da en campos de batalla, sino en las grandes reuniones entre los líderes de los estados y el Papa. Esta es una lucha que se va a dar en conferencias de las Naciones Unidas, en reuniones de la Unión Europea y en la Oficina Oval. Además de que es ridículamente absurdo suponer que en un lugar específico del planeta, el anticristo y potencias militares como Estados Unidos, China y Rusia van a desplegar ejércitos a la manera en que se hacía en la antigüedad o en una guerra de trincheras al estilo de la Primera Guerra Mundial. La tecnología militar de hoy día dejó ese tipo de guerras atrás hace mucho tiempo. El Papa ganará tan rápidamente el apoyo de las naciones que será como una inundación. No habrá ninguna nación que le haga frente. Todo lo contrario. Recuerden el significado del agua en las profecías. Naciones, lenguas y pueblos. No habrá ningún país que con un ejército literal le hará frente al anticristo, sino que todas las naciones terminarán apoyando al anticristo. Todo el mundo piensa que lo que la Iglesia Católica hizo en el pasado no fue culpa de la Iglesia, sino más bien producto de la época, y que por el mero hecho de ser esta una época diferente, tales cosas no se volverán a repetir. Pero las pretensiones y ambiciones de Roma no han cambiado. Solo está esperando la oportunidad para poner su plan en marcha, y tomar a todos por sorpresa. Un dato curioso en el 11 es que, como ya dijimos, los versos 20 al 29 hablan de la política del anticristo durante los tiempos y medio tiempo, y su lucha contra los estados políticos para dominarlos, hasta que se enfrenta a la Francia de Napoleón. Entonces el verso 30 nos habla del futuro, de cuando el cuerno pequeño se vuelva a levantar, pero ya no habla de política, sino de teología, de su oposición al pacto y su alianza con todos aquellos que, al igual que él, aborrecen el pacto. Luego de los versos 31 al 39, vuelve a hablar del dominio del anticristo durante los tiempos y medio tiempo, pero esta vez habla de su teología, siguiendo la línea del verso 30, de su oposición al pacto, de elegirse a sí mismo como Dios y de mezclar la religión con la política. No habla de su lucha contra los estados políticos para poder controlarlos, como en los versos del 20 al 29, sino de su lucha contra la verdadera iglesia de Dios, los entendidos, hasta que nuevamente se presenta su caída en la primera oración del verso 40. Entonces nuevamente habla del futuro, de lo que sucederá cuando el anticristo vuelva a levantarse. Pero al hacerlo, retoma el tema de los versos 20 al 29, su lucha por dominar los estados políticos. Pero no cambia el tema totalmente, sino que de aquí en adelante continúa hablando de ambos aspectos del dominio del anticristo: su dominio sobre los estados políticos y su persecución contra los entendidos, la verdadera iglesia de Dios. Y vendrá a la tierra deseable. La mayoría de la gente asume que esta tierra deseable es la nación de Israel, allá en el Oriente Medio. Claro está, influenciado por el futurismo y la creencia de que Israel sigue siendo el protagonista de las profecías. Pero esta misma profecía nos dice que esa tierra será consumida por Roma. Y ya hemos repetido un montón de veces que Israel ha dejado de ser el pueblo de Dios, y por ende ha perdido su protagonismo. La muerte de Cristo y el inicio de la persecución de la iglesia por parte de los líderes judíos marcó el momento en que Israel deja de ser el pueblo de Dios. Pero marca también el punto en que el lenguaje de la Biblia se torna simbólico. De ahí en adelante, el nombre Israel no se va a referir a esa nación, sino al nuevo pueblo de Dios, que es su iglesia. Y de igual manera, nombres como Babilonia y Egipto
Ya no se van a referir a las naciones literales que en algún momento en la historia fueron enemigas del Israel literal, sino a aquellos que luchan con el Israel espiritual, que es la verdadera iglesia de Dios. Además, si los judíos ya no son el pueblo de Dios y las ruinas que quedan en Jerusalén ya no son su casa, ¿qué hace que Jerusalén siga siendo la tierra deseable? Pero si el pueblo de Dios ahora es otro, ¿no sería más lógico pensar que donde esté ese pueblo, esa debe ser la tierra deseable? En estos momentos yo no me entro en ese tema. Prefiero dejar que sea la misma profecía la que nos lleve allí. Y eso será cuando estudiemos el Apocalipsis. Así que dejaremos medio inconcluso el asunto de la tierra deseable. Pero hay que notar que no se está hablando aquí de una invasión, sino que simplemente dice que vendrá. Otras versiones dice entrará. Pero en sí se refiere a algo que ocurre solapadamente, no de golpe como ocurriría una invasión militar. Es más bien un venir o un entrar por medio de la diplomacia. Pero entonces si el anticristo viene a esta tierra deseable, no invadirla, ¿a qué viene? Pues a aliarse con ella, a obtener su apoyo. Ciertamente el Vaticano busca el apoyo de todos los que pueda. Pero si este Estado va a ayudar al anticristo a recuperar su poder de una manera tan contundente y veloz como vimos en el verso anterior, este Estado debe ser entonces una potencia militar. Un Estado poderoso y rico cuya influencia ya abarca el mundo entero. Usted puede comenzar a nombrar países que cumplan con esas características. Yo iré directamente a señalar a la nación que ya unió esfuerzos con el Vaticano para desmantelar el bloque soviético de Europa del Este. La nación que ganó la Guerra Fría contra la desaparecida Unión Soviética, los Estados Unidos de América. Esa es la tierra deseable. Aquí solo lo estamos mencionando, pero cuando lleguemos al Apocalipsis lo identificaremos mejor. Y muchas provincias caerán, pero estas escaparán de su mano: Edom, Moab y los más destacados de los hijos de Amón. Cuando en la Biblia aparece una palabra en cursiva, significa que dicha palabra no está en el texto original de donde se tradujo, sino que fue añadida con la intención de hacer más claro el texto. Pero no siempre esas palabras añadidas hacen más claro el texto, porque el que las añade lo hace según lo que él cree, y no necesariamente porque Dios lo haya inspirado. En este texto, la palabra provincias ha sido añadida. Bien puede leerse: muchos caerán. Cuando el anticristo vuelva a levantarse, esta vez con la ayuda de los Estados Unidos, su poder arropará al mundo. Pero habrá algunos que escaparán. Alguno puede pensar que esos que escaparán son los entendidos, que representan al remanente que se mantiene fiel. Pero la palabra que se traduce como escaparán se refiere a alguien que ha estado prisionero y escapa. O sea, que primero tiene que estar prisionero para entonces poder escapar. No puede referirse entonces a los entendidos, porque estos nunca han estado engañados o prisioneros por el anticristo. Si así fuera, no serán los entendidos. Se refiere a un grupo que ahora mismo sí lo está, pero que cuando el Vaticano y Washington unan fuerzas y el resto del mundo se les una y el anticristo comienza a mostrar su verdadero carácter, se darán cuenta que han sido engañados y escaparán. Estos son las ovejas de Cristo que están en otro redil, a los cuales Cristo llamará. Y el llamado se encuentra en Apocalipsis. Por eso es que se les llama Edom, Moab y Amón, porque estos son los pueblos emparentados con Israel. Edom son los descendientes de Saúl, hermano de Jacob, y Moab y Amón son los descendientes de Lot, sobrino de Abraham. Los entendidos son Israel, la verdadera iglesia de Dios. Pero en el resto de las iglesias, que se llaman cristianas, pero que lo que se predica es la desobediencia, también hay cristianos que desean hacer la voluntad de Dios, pero que viven engañados y adoran a Dios lo mejor que pueden conforme a lo que conocen. A esos, poco antes de que el juicio termine, Dios los llamará a salir del engaño. No es que Dios los llame solamente a ellos, el llamado será al mundo entero, pero no todos los reconocerán. También extenderá su mano a las otras tierras, y el país de Egipto no escapará. El resto del mundo y sus gobiernos no escaparán. Como ya dijimos, cuando el anticristo se levante por segunda vez, su dominio abarcará el mundo entero. Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, Libia y Sudán, por donde también pasará. Este verso simplemente enfatiza lo que dice el anterior. El anticristo controlará el mundo entero. Pero añade un detalle muy importante. También controlará las riquezas del mundo. Esto debe ser así porque Apocalipsis declara que ninguno podrá comprar ni vender, sino solo quienes tengan su marca.
pero noticias del oriente y del norte lo espantarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Cuáles son esas noticias? Pues esto mismo que nosotros estamos anunciando aquí, las verdades bíblicas que desenmascaran al anticristo. Esas son las noticias. Estas cosas que aquí decimos resultan ofensivas para muchos, eso lo sabemos, pero no lo decimos porque sea nuestra intención ofender, sino porque son el mensaje que a su momento ayudará a escapar a Edom, Moab y Amón, a aquellos que en realidad desean hacer la voluntad de Dios pero que viven engañados. Cuando eso suceda, el anticristo saldrá con gran ira para destruir y matar a los que pregonan estas noticias, y plantará sus tiendas reales entre los mares. Aquí se está haciendo referencia a la tienda de un rey en su campamento militar, y los mares, como ya dijimos, representan naciones, lenguas y pueblos. Lo que se está presentando aquí es al anticristo alistando a todas las naciones del mundo para la gran batalla final, la batalla del Armagedón de que habla el Apocalipsis, en el monte glorioso y santo. Al oír esto, la gente enseguida piensa en Jerusalén. Eso es la influencia del futurismo obrando. No va a haber ninguna batalla en ningún lugar en específico, porque la batalla es entre el anticristo y todas las naciones del mundo contra el pueblo de Dios, o sea, los entendidos y también los que lograron escapar, mencionados en el verso 43. Y si el pueblo de Dios es quien predica el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, no estarán metidos en Jerusalén, estarán esparcidos por toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esta gran batalla será global. En todas las naciones del mundo, la gente se preparará para eliminar de una vez y para siempre al pueblo de Dios. El Monte Santo es el planeta entero, el lugar donde Dios finalmente establecerá su trono. Pero antes de que eso ocurra, ocurrirá la batalla. Allí habrán dos grupos. Un grupo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aunque le cueste la vida, y otro grupo dispuesto a matar para hacer cumplir lo que ellos creen es la voluntad de Dios. ¿Y sabe usted cuántos del pueblo de Dios morirán? Ninguno. El anticristo tendrá todo preparado para la masacre. Incluso habrán acordado con todas las naciones del mundo el día y la hora. Pero su fin llegará y no tendrá quien le ayude. ¿Qué sucederá? El verso 1 del capítulo 12 nos da la respuesta. Pues en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Cristo Jesús vendrá en gloria y majestad, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Todos cuantos estén preparados para ir a matar al pueblo de Dios serán los que terminarán huyendo y diciendo a las cuevas y a las peñas de los montes: cae sobre nosotros y escondernos de la ira de aquel que está sentado en el trono y del resplandor de su venida. En aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Cuando dice que fueron hallados en el libro, nos demuestra que antes de que Cristo venga ocurrirá un juicio. El juicio que ya comenzó en el 1844. Bueno, hasta aquí llegaremos en este video. En el próximo terminaremos con el capítulo 12, para así dar fin al libro de Daniel. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga.